Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 24 de octubre del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. El costo de una elección de jueces y ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación rebasaría los gastos de una elección común presidencial de senadores y diputados. Rebasaría los gastos de la elección, por ejemplo, del 2 de junio de este año 2024, que fue de 13.300 millones de pesos. Eso incluso lo está reconociendo una política morenista llamada Carla Humphrey, que es esposa de un político corrupto llamado Santiago Nieto, también del partido Morena, pero que antes estaba en el partido Acción Nacional. Lo están reconociendo. Podría ser incluso el doble en gastos de campaña. Podría ser mucho más dinero. En un momento les presento el aproximado del gasto de esta narcoelección, que es en realidad un fraude electoral el que está preparando Morena para el 2 de junio de 2025 para pues darle formalidad, para darle un poco de proceso de papeleo a la imposición de jueces a su servicio. El fraude electoral que prepara Morena en la elección de jueces del 2 de junio de 2025 tendría un costo para los mexicanos superior a los 39.900 millones de pesos. 39.900 millones de pesos. Todo para entregarle el poder judicial, el nombramiento de jueces, al crimen organizado. Gobierno morenista del estado de Guerrero. Ya pasaron más de 10 días, ya pasaron 15 días. No esclarece, no detiene a los responsables del asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, que fue decapitado. No resuelve absolutamente nada el gobierno morenista del estado de Guerrero, ni tampoco brinda ayuda a los damnificados del huracán John. Tampoco brindó ayuda a los damnificados del huracán Otis, que lamentablemente son los mismos. El gobierno morenista sigue retrasando explicar por qué se quemó, por qué se incendió el restaurante La Cabaña de Acapulco, Guerrero. Este restaurante tan conocido de Acapulco se incendió. Dicen que todavía no se puede esclarecer por qué se incendió, pero se sospecha que fue la mafia que estaba extorsionando precisamente al dueño de dicho restaurante. Con la destrucción de este restaurante se pierde el empleo de 60 personas. En España filtran video de un migrante negro subsahariano estrangulando a una empleada de un supermercado en Málaga. El hecho ha sido denunciado por parte del partido Vox, que ha denunciado la complicidad del Partido Popular, antes considerado el Partido Conservador, con el Partido Socialista Obrero Español en este desastre migratorio que enfrenta España. Embajadora de Israel en Costa Rica denuncia que existen bases militares de Irán operando en Bolivia. Bolivia, que es un territorio actualmente dominado por un gobierno narcotraficante, por las mafias ligadas al pederasta Evo Morales. Evo Morales, que sigue siendo el cerebro manipulador del MAS, un partido de extrema izquierda llamado Movimiento al Socialismo. Las declaraciones de la embajadora de Israel en Costa Rica han sido muy polémicas y llaman la atención, porque ella aclara, otro funcionario del Estado de Israel aclara que existen células terroristas de Irán operando en países como Nicaragua y Venezuela, y como el gobierno de Evo Morales, las mafias de Evo Morales forman parte también del Foro de Sao Paulo, es evidente que también operan en ese país. Con anterioridad, lo que nosotros teníamos reporte en México era que criminales del cártel Los Zetas sí tenían relaciones financieras con Irán, con la dictadura islámica del Irán. Claudia Sheinbaum es una cobarde que está quedando a deber mucho a México.
Así lo denunció la periodista de investigación Anabel Hernández. Claudia Sheinbaum calla cuando debería de estar denunciando que López Obrador le dejó un desastre, opinó Anabel Hernández en entrevista con Adela Micha. Pues eso nunca lo va a reconocer Claudia Sheinbaum, porque ya no quiere echarle la culpa a los gobiernos anteriores, porque sería contradecirse. Será contradecirse de decir que pues el gobierno no logró todo lo que esperaba cuando ella se deshacía en elogios. En su propia toma de posesión seguía refiriéndose al narcotraficante López Obrador como el presidente de México. Una nueva traición a México ha cometido nada más y nada menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? El Tribunal Electoral determina en una votación dividida que el INE puede continuar con los preparativos ilegales de una elección de jueces ordenada por la narcorreforma judicial de López Obrador. Resolvió que la suspensión de amparo otorgada por jueces de distrito no opera para impedirle al INE organizar este desastre que es una simulación, es un fraude electoral para que Morena imponga los jueces que le ordenen los grupos criminales de la droga. Los magistrados del Tribunal Electoral Yanine Otalora Malasís y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra de anular esta suspensión. Votaron en contra de que el INE organice este fraude electoral, porque señalan que aún falta pronunciarse por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de esta reforma exigida por López Obrador como una venganza contra el Poder Judicial. Lamentablemente se informó que abandonaron un bebé en las calles de Puebla. El menor fue rescatado y aún tenía el cordón umbilical. En Colombia, una mujer graba exorcismo de uno de sus vecinos. En video, el video se ha viralizado en TikTok. Una de las mujeres vomita aparentemente tierra que no parece tener pues ningún origen lógico, mientras policías y una monja rezaban intentando presuntamente combatir una entidad demoníaca sobre esta mujer. Tribunal Electoral determina que el Partido Acción Nacional debe de garantizar que una mujer pueda dirigir el partido, porque siempre lo han hecho hombres. Dice que debe de haber alternancia de género, o bueno, alternancia de sexos diría yo, y en este caso podría ser Adriana Dávila, la nueva dirigente del Partido Acción Nacional. Claro, siempre y cuando pues el partido respete la elección de un nuevo dirigente, porque ya de hace tiempo se viene denunciando que Marco Cortés tiene secuestrado el Partido Acción Nacional y que eso ha limitado las capacidades del partido para combatir a Morena. El Partido Acción Nacional exigió a Claudia Sheinbaum investigar y encarcelar al delincuente Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, por el asesinato del político Héctor Melesio Cuen Ojeda. Ya se sabe perfectamente, por lo que ha dicho la Fiscalía General de la República, que Rubén Rocha Moya tiene participación en el asesinato de este político. Que Rubén Rocha Moya pues estaría colaborando con el cártel de los Chapos, ahora en contra de El Mayo Zambada. ¿Esto por qué lo decimos? Porque apenas el día de ayer, la gran noticia que hoy quieren tapar, que hoy ya no quieren hablar, es que una avioneta comenzó a distribuir papeles en Sinaloa, en Culiacán, exhibiendo que el gobernador Rubén Rocha Moya tiene o favorece o es el político criminal del cártel de los Chapos, de los hijos del Chapo Guzmán. Y quien lo está acusando de esto es la otra facción criminal del cártel de Sinaloa, de Ismael El Mayo Zambada. El día de hoy, como pues decir Claudia Sheinbaum, como sería de sentido común para cualquier político decente, decir que se va a investigar a Rubén Rocha Moya, que se va a dar justicia, porque ahorita ya son más de 300 asesinatos violentos en Sinaloa, más de 200 personas levantadas o secuestradas. Pues no, lo que hace Claudia Sheinbaum y todo el partido narcotraficante Morena es ponerse del lado de Rubén Rocha Moya. De hecho, vamos a escuchar cómo lo respaldan. ¡No estás solo! ¡No
los políticos morenistas respaldan a un narcotraficante, a un político narcotraficante, a un político criminal ligado totalmente al cártel de Sinaloa. No les importa absolutamente nada. Y bueno, otra de las que podríamos denominar payasadas por parte del partido narcotraficante Morena fue que el día de hoy amanecimos con la tomada de pelo, con la burla de Claudia Sheinbaum, de decir que iba a consultar a sus políticos corruptos de Morena en el Senado de la República, iba a preguntar si ella tenía que respetar la ley, o si no, o si podía violarla. La ley está por encima de todos, incluso de la presidenta, incluso de la presidente Sheinbaum. Pero ella consulta a sus políticos corruptos del Senado diciéndoles, ¿debo de cumplir con la ley o no debo de cumplir con la ley? Y esta fue la votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 36 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo, muy por encima de mayoría calificada. Muy por encima de mayoría calificada. Ha sido aprobado el acuerdo, túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo. Estos criminales, el criminal que están escuchando, el delincuente, porque se está apoyando a la presidente en un delito que es el desacato judicial, se llama Gerardo Fernández Noroña, es del Partido del Trabajo, del PT, de Raúl Salinas de Gortari. Los Salinas de Gortari son cómplices del partido narcotraficante Morena y de Andrés Manuel López Obrador, incluso de toda esta mafia comunista desde los atentados de 1968. Los Salinas de Gortari participaron abiertamente en esos atentados criminales contra México del falso movimiento estudiantil de 1968. Bueno, pues comentarles que pues esto no tiene ningún motivo de ser, esto es una tontería lo que hizo Morena, lo que hizo Claudia Sheinbaum el día de hoy. ¿Cómo que le vas a consultar a tus políticos, a tus lacayos, a tus sirvientes en el Senado si debes de respetar la ley o no? La ley no se consulta tampoco con el Senado. ¿Sí? La ley no es algo que esté a tu contentillo, no es algo que puedas cumplir o no a tu capricho. Es algo que se tiene que cumplir, es algo que se tiene que respetar. Así que pues bueno, ¿qué podíamos esperarnos de alguien de Morena, ¿no? ¿Qué podíamos esperarnos de los políticos narcotraficantes de esa organización? Pues queda ahí otra de las exigencias y los oídos sordos de Claudia Sheinbaum, la exigencia del Partido Acción Nacional porque se investigue y encarcele al criminal gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del cártel de Sinaloa. Vamos con notas internacionales. Rusia. Vladimir Putin propone una moneda única internacional en los países de los BRICS. Supuestamente es una idea para evadir el control del dólar estadounidense. España, el comunista Íñigo Errejón, aliado de Morena, deja la política porque fue acusado de violencia contra mujeres del Partido Comunista Podemos. Represión. Traiciona manifestantes del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura, por 4 votos a favor, contra 3 en contra, ordenan que se reanuden las labores en el Poder Judicial de la Federación y que se mutile el salario a los manifestantes del Poder Judicial que continúen pues en actividades mínimas del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura, debemos de recordar, está infiltrado por políticos corruptos de Morena, por juristas que trabajan para el partido narcotraficante Morena y que están violando el derecho a la libre manifestación de los trabajadores del Poder Judicial que serán gravemente afectados por esta narcorreforma judicial que desaparece la carrera en el Poder Judicial, que desaparece carreras de muchos años de experiencia, de 30, de 20 años en el Poder Judicial. Bueno, pues el partido narcotraficante Morena lo desaparece porque pues es una venganza.
El periódico socialista anti-Donald Trump del Reino Unido, que no es de Estados Unidos, el periódico The Guardian, acusa que en el año de 1993 el político republicano habría agredido a una modelo que le presentó el pederasta judío Jeffrey Epstein. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué precisamente en este proceso electoral 2024, las elecciones son el 5 de noviembre, por qué ahora aparece esta mujer para decir esto sobre Donald Trump? Pues es evidentemente parte de las campañas de desprestigio que existen por parte del Partido Demócrata contra Donald Trump, incluso contratando a personas desde el extranjero, que el periódico The Guardian es un periódico del Reino Unido, por lo cual estaríamos viendo otro acto de injerencismo extranjero como el que ya presentamos con anterioridad, de ver al Partido Laboralista atacando a Donald Trump y favoreciendo a Kamala Harris, lo cual es ilegal. No pueden los extranjeros estar tratando de influir en las elecciones de otro país. Se revelan datos alarmantes sobre la migración a Estados Unidos durante la administración del demócrata Joe Biden. Resulta ser que se perdieron en la frontera México-Estados Unidos más de 300,000 niños migrantes, que nadie sabe dónde están. También el 30% de las mujeres migrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos por la frontera México-Estados Unidos fueron lamentablemente agredidas sexualmente. Bueno, continuamos. Ahora exhiben en video cómo, pues también en este intento de Morena de fracturar a los manifestantes del Poder Judicial, pues algunos trabajadores que sienten perdido esto. Es el caso de un secretario, una actuaria y un juez que fueron grabados traicionando a los manifestantes del Poder Judicial. Se genera una fuerte discusión e incluso hay gritos, hay momentos de desesperación porque esto lo está ocasionando Morena. Morena llega como un diablo, llega como un demonio a hacer que las personas se peleen. Ahí donde no había diferencias, donde había un ambiente de trabajo, pues ha venido Morena a meter su política de odio y división entre los trabajadores del Poder Judicial también. Oficialmente, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el más violento, el más sanguinario, el más asesino de la historia de México. Terminó con 199,952 asesinatos violentos, muchos de ellos niños menores de edad, adolescentes, siendo este el gobierno más violento de la historia de México desde que se tenga registro de un gobierno que pues tuvo políticas fallidas al momento de decir que no se combatiría al narcotráfico, según él, porque se había acabado la guerra, una guerra que siguió siendo continuada, pero del lado de los narcotraficantes contra México. El académico Miklos Lukast, en medio de una conferencia, señaló como cursos de mariconería acelerados a los cursos de género y de tecnología que reemplazan los espermatozoides en la fecundación humana. Dicen que por tanto en los próximos años, con millones de dólares, se va a impulsar esta clase de inseminación artificial para decir que los hombres no tienen ningún papel en la reproducción. Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, quedó atrapado en un elevador en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. El hecho, el pequeño incidente, pues fue también resaltado por las redes sociales. En España, agencias de publicidad se niegan a publicitar los anuncios del partido Vox sobre los peligros de la migración ilegal, tal como el caso, por ejemplo, del migrante subsahariano que estrangula a una mujer, a una empleada de supermercado en Málaga, España. La revista The Atlantic, que catalogó al Santo Rosario Católico como un símbolo terrorista, como un símbolo de odio, lo comparó a un arma de asalto, a un rifle de asalto AR-15. Para darnos la idea de cuál es el desprecio que siente contra el catolicismo la revista The Atlantic, pues esta misma revista ahora acusa que Donald Trump dijo en el funeral de una militar mexicano-estadounidense que $60,000 no costaba enterrar a un maldito mexicano. Yo me pregunto si la revista The Atlantic tiene pruebas para afirmar que Donald Trump dijo tal cosa. Pero hay que recordar también que esa revista
es de fuerte sesgo anticatólico. Hallan restos del submarino HMS Trooper, desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, la explicación que ahora se da lo encontró un barco griego. Dicen que pudo haber sido una mina alemana que lo partió por dos a la mitad. La tripulación, compuesta de más de 60 personas, habría perdido la vida y por fin se sabe qué pasó con el submarino HMS Trooper. Claudia Sheinbaum anunció un nuevo robo contra México. Dice que está analizando tomar combustible mexicano de Pemex y enviarlo regalado a la criminal dictadura de Cuba. Así las prioridades de la narcopresidente. Estados Unidos, Carolina del Norte, pone anuncios, llama a votar a las personas sin identificación electoral, lo cual ha sido denunciado por los republicanos. Bolivia, turbas del pederasta Evo Morales en Cochabamba amenazan al presidente Luis Arce. Esto después de que se hayan abierto varios procesos por abuso sexual infantil contra el líder pederasta indígena Evo Morales, amigo del narcotraficante López Obrador. En el área espiritual, ¿usted conoce cuáles son los 4 fuegos espirituales que vienen señalados en la Sagrada Escritura, en la doctrina de Cristo? Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: he venido a prender fuego a la tierra. Se refería precisamente en sentido figurado a estos 4 fuegos espirituales, de los cuales el primero es el Espíritu Santo. Los invito a buscar cuáles son los otros 3. Son ministros de salud, personas que evidentemente por sus cuerpos, por su vida, por también su comportamiento, no son personas sanas, ni mental ni físicamente. Veamos estos casos. El ministro de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica es un hombre transexual, es decir, un hombre disfrazado de mujer, nombrado por Joe Biden, del Partido Demócrata, enemigo de Donald Trump. Con Donald Trump nunca se nombraron personas así para ocupar la dirección del Ministerio de Salud. En el caso de Bélgica, es una mujer obesa que pesa más de 200 kilos y dice ser la ministra de Salud. Yo de inicio les digo, y creo que es de sentido común, que tener esa condición no es saludable. En el caso de Gran Bretaña y de Quebec encontramos lo mismo. Personas sumamente obesas, personas que llegan a pesar hasta más de 200 kilos. Bueno, se dirá que 150 kilos, ¿no? Pero estas personas tienen cuerpos en los cuales ya ni siquiera se pueden mover adecuadamente. Tienen que usar bastones. Entonces, ¿cómo es posible que personas enfermas, porque eso es lo que son, personas enfermas, ocupen el cargo de los ministerios de salud? Momento para cuestionarnos, ¿no? Y aunque no estuvieran, por lo menos tendrían que tener una ejemplaridad de salud para dirigir esa clase de ministerios. La magistrada Magda Ortega rechaza exigencias de Claudia Sheinbaum de descontar el salario a los manifestantes contra la reforma judicial de López Obrador. Señaló que no hay un paro judicial, es simplemente una reducción de actividades. Y de hecho creo que eso es lo que sabíamos, ¿no? Que los asuntos importantes sí se seguían atendiendo, pero que pues había casos que no podían proceder, no porque los trabajadores del Poder Judicial no quieran trabajar, sino por culpa de una reforma que representa un golpe de Estado contra el pueblo de México. La reforma al Poder Judicial de la Federación despoja de derechos humanos y civiles a todos los mexicanos. Por lo cual, pues la lucha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación es la lucha de todos los mexicanos. El Partido del Trabajo, creado por Raúl Salinas de Gortari, socio de Morena, anuncia que intentará un juicio político contra los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se han querido prestar a esta farsa de la reforma judicial. El temor del Partido del Trabajo, un partido corrupto creado por Salinas de Gortari, pues es que vayan a analizar y desechar la corrupta reforma antijudicial exigida por López Obrador. Pues ya se están tardando, porque todo el tiempo estamos hablando de la reforma, que si la analizan, que si no, pues ya se están tardando, que lo hagan de una vez. Argentina. Feministas dicen amenazar al presidente de Argentina, Javier Milei, bailando una canción kirchnerista en una estación de tren.
pues esto obviamente que desata las burlas en todas las redes sociales, porque es esta actitud estúpida de las denominadas feministas que dicen que danzando van a hacer que un político se vaya del poder. El presidente de Argentina, Javier Milei, pues obviamente que ignora esta clase de, entre comillas, manifestaciones que forman parte de una generación sin capacidad crítica, sin capacidad intelectual y que sobre todo se corresponden a intereses extranjeros. Comienzan las excusas. Claudia Sheinbaum, pues de repente se le olvidó su guión, supongo, y dijo, vamos a dar resultados, pero no de la noche a la mañana. Asegura Claudia Sheinbaum que pues va a tener mucho tiempo que trabajar, o sea, otros 6 años con esta señora echados a la basura. Y no quiere hablar de que ella previamente había dicho que en los 6 años de López Obrador se había logrado todo. Todo lo bueno se había logrado en los 6 años de López Obrador, pues ahora dice que no va a dar resultados de la noche a la mañana, que le tenemos que tener paciencia a la corrupción de Claudia Sheinbaum, que obviamente todos los días es poner su cara de palo, poner su cara de yo no fui y evadir su responsabilidad del fracaso de gobierno de los 6 años de López Obrador. Vamos con otra nota. Claudia Sheinbaum manipula los datos del INEGI y dice que el 58% de los adultos mexicanos se sienten más seguros hoy que en el año 2013. Esto para ocultar las masacres de Andrés Manuel López Obrador, que son miles, esto para ocultar pues las masacres que ya hay al inicio de su sexenio. El inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum es ensangrentado y ella dice que no. Con los datos del INEGI dice que el 58% de los adultos se sienten más seguros que en 2013, lo cual es una excusa muy tonta, muy torpe por parte de Claudia Sheinbaum, porque ¿qué pasa con el resto de los mexicanos que se sienten más inseguros que en el año 2013? ¿Y qué perspectiva podría ser? Porque pues, todas las encuestas pueden también fallar, cuando la realidad de las cosas es que hay más asesinatos que en el año 2013. Hay más personas desaparecidas, hay guerras entre grupos criminales de la droga en Sinaloa que no había en 2013, y que todo esto es fruto de los 6 años del gobierno incompetente, del gobierno criminal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se evaluaría eso en una encuesta? Una encuesta que no esté amañada, por cierto, y tomando en consideración que muchas de estas cosas que estoy comentando, pues no se le informan debidamente a la población mexicana. Qué pobre opinión podrían tener esas personas para contestar una encuesta. Una cosa es la opinión. Las opiniones, con todo respeto, no valen nada. Lo que importan son los hechos y no palabras. Hoy México es más violento con Claudia Sheinbaum. El celibato católico es un voto de pobreza para los sacerdotes a imitación de Jesucristo, que vivió también el celibato. Es la gratuidad del amor, ofrendarse a sí mismo en el celibato. Esto lo explicó el profesor Miguel Pastorino, y es que hay que recordar que las sectas protestantes atacan mucho precisamente el celibato. El padre Carreira expone cuál es el principal defecto del protestantismo. Dice que pues no hay realmente grandes cosas que debatir con los herejes seguidores de Lutero, con los testigos de Jehová, con los que se denominan cristianos, pues realmente no son personas muy intelectuales que digamos, porque basta con que usted le pregunte, así lo dice el padre Carreira, ¿por qué crees en la Sagrada Biblia? Porque ellos dicen que solamente creen en la Biblia, que creen únicamente en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y ellos les dirán que es porque es palabra de Dios. Pero el padre Carreira explica que la selección de libros que actualmente llamamos Biblia fueron seleccionados por la Iglesia Católica. Por tanto, es estúpido que pues las sectas protestantes, los cristianos, los testigos de Jehová dicen que ellos creen únicamente en la Biblia, pero no en la doctrina católica. Y resulta ser que fue la doctrina católica la que conformó la Sagrada Biblia, como todos la conocen, y la misma Biblia que utilizan los herejes protestantes, la misma Biblia que el heresiarca Martín Lutero tradujo al alemán, del latín al alemán.
anuncian que la filósofa protestante holandesa Eva Blardinger-Broek se convierte al catolicismo y rechaza las doctrinas evangélicas. Ella se ha caracterizado por ser una fuerte crítica en materia de política, tratando de retomar las raíces cristianas de su país. Confirman los cristianos Luke Pulaski y Grant Beth, que fueron expulsados del meeting de Kamala Harris por decir Cristo es el Señor. Se había tenido la duda durante, al inicio de la semana, durante el fin de semana que empezó a circular esta noticia, sobre si Kamala Harris había respondido a este grito de Cristo es el Señor, diciendo: creo que ustedes se equivocaron de meeting, porque aquí no hay lugar para Jesucristo. Esa era la idea con la cual se estaba difundiendo precisamente esta noticia. Pero en otro video de la cadena de televisión NBC, parece ser que Kamala Harris estaba respondiendo a unos demócratas que le decían: eso que tú estás diciendo es mentira, porque precisamente Kamala Harris, lo mismo que está haciendo el partido narcotraficante Morena en México, quiere destruir la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, porque dice que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos fue creada por Trump, lo cual es falso, y ella quiere quitar a los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos porque quiere legalizar el aborto hasta los 9 meses para matar a millones de niños estadounidenses, principalmente niños de raza negra. Entonces, se había tenido mucho la duda de si le había respondido a los cristianos o a estas personas que gritaban mentiras. Los demócratas, de hecho, difundieron eso, que realmente ella estaba respondiendo a aquellos que le decían mentiras, tú quieres meterte contra el Poder Judicial. Ahora se revela un nuevo video en que son retirados por la fuerza estos dos demócratas cristianos que gritaron Cristo es el Señor. La gente de Kamala Harris decidió sacarlos porque no pueden tolerar el cristianismo dentro del Partido Demócrata, que recordemos que ya es de muchos años atrás que miembros de la masonería, abiertos satanistas como Rockefeller, eran los principales donantes, los principales patrocinadores del Partido Demócrata. Esto lo está confirmando entonces Luke Pulaski y Grant Beth, que fueron quienes gritaron Cristo es el Señor, y ahora denuncian a través de sus redes sociales que sí, que en efecto Kamala Harris o la gente de Kamala Harris los quitaron por haber mencionado a Jesucristo. Kamala Harris fue cuando dijo que ustedes se equivocaron de meeting, tal vez quieran estar en el meeting que está del otro lado de la calle y que es el menor, refiriéndose a los republicanos. Locuras de Claudia Sheinbaum. Dice que nadie se burla de México. Creo que en el extranjero somos burla de muchos, Con el gobierno de Claudia Sheinbaum somos burla de muchos. Sobre todo con un narcopresidente que gritaba fuchicaca, ¿no? O los voy a acusar con sus mamás. ¿Cómo no vamos a hacer burla? ¿Vamos a hacer la comidilla de medio mundo? Pues claro que sí. Bueno, Claudia Sheinbaum dice en su modo de ver el mundo que de México nadie se burla y que la reforma narcojudicial será un ejemplo para el mundo. Sí, será un ejemplo de lo que no se debe de hacer. La reforma al Poder Judicial de la Federación de López Obrador elimina la vigencia de los derechos humanos, aunque no se reformara el artículo 1 de la Constitución, que sí quieren hacerlo, porque los ministros de Morena no van a invalidar ninguna ley que viole los derechos humanos que sea promovida por Morena, los que los pusieron en ese cargo. Nunca van a ir contra a quienes les deben el trabajo, ¿verdad? No se puede, no se podría. En Mazatlán, Sinaloa, continúa la guerra entre los Chapos y los Mayos. Fue incendiada una tienda de ropa. La tiranía comunista de Cuba ahora vuelve a culpar a los Estados Unidos de su mala administración y del apagón de más de 24 horas que enfrentaron durante el fin de semana. De hecho, no queda claro si el apagón se ha acabado porque todavía hay intermitencias y están suspendidas muchas actividades por la mala administración del gobierno comunista. Esto no tiene que ver con Estados Unidos, no tiene que ver con agentes extranjeros, no tiene que ver con ningún bloqueo porque no existe ningún bloqueo a Cuba.
Balaceras y explosiones en Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Se enfrentan policías y grupos criminales y queda grabado en video grandes explosiones y balaceras. Se complican también las cosas en otras partes de la República Mexicana, en Guanajuato, en Acámbaro, en Jerécuaro, pues estallaron 2 autos bomba. Afortunadamente no hay heridos, pero sí hay múltiples daños materiales. Esto ya se considera pues una forma de terrorismo que se niega a ver la narcopresidente Sheinbaum. Más de $2,000 millones se han recaudado en Francia, en la conferencia de París, para enviarlo como ayuda humanitaria al Líbano, esto después de los ataques de Israel contra el grupo terrorista islámico Hezbollah. Demagogia. Claudia Sheinbaum consultó al Senado preguntándole si tenía o no que acatar la ley para eliminar la reforma judicial que publicó ilegalmente en el Diario Oficial de la Federación. Como ya les he dado el adelanto de la información, pues han dicho que no tiene que respetar la ley. Según los morenistas dicen, no, presidente, usted no tiene que respetar la ley, usted está por encima de la ley, su corrupción puede estar impune. Pero claro que el Senado no tiene poder para decir esa clase de cosas y que pues la ley no se consulta, la ley se acata. Esta es una de las más grandes payasadas, de las más grandes ridiculeces que van a marcar el sexenio de Claudia Sheinbaum, preguntar si se tiene que cumplir con la ley. Imagínense. Revelan video de cómo el ejército mexicano abusó de un civil llamado Alexis N. en Sinaloa, un hombre desarmado al cual pues incluso querían dispararle. De hecho, el ejército mexicano fue exhibido aparentemente rematando a alguien. Esto ocurrió el 7 de octubre y hoy ha sido motivo de mucho escándalo. De hecho, aquí tengo un titular que les voy a compartir, que pues aparece la palabra mátalo. Exhiben a militares en operativo en Culiacán. Es un artículo del periódico Reforma. Vamos precisamente con eso. Dice: Alexis viajaba en su camioneta sobre una avenida, la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, Sinaloa, la noche del 7 de octubre, cuando fue detenido por elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Más tarde lo presentaron ante un juez para acusarlo como provocador de violencia en la capital de Sinaloa. En el relato por parte de los oficiales informaron que Alexis transportaba supuestamente 2 hombres armados quienes habrían disparado contra las fuerzas federales. Sin embargo, no contaban con que había una cámara de un negocio que filmó con audio y video toda esta escena de actuaciones ilegales, de abusos por parte del Ejército y Guardia Nacional. Recordemos que es la narcopresidente Claudia Sheinbaum que por órdenes de López Obrador ordena militarizar a México, que es el fuero, la impunidad criminal para elementos del ejército contra civiles. En el video al que tuvo acceso Grupo Reforma, al menos 8 elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena dispararon contra la camioneta de Alexis, la chocaron y la hicieron estamparse contra un poste, le siguieron disparando en varias ocasiones hasta dejar el vehículo prácticamente inmóvil. Los elementos se acercaron a la camioneta y vieron que Alexis seguía vivo y uno de los soldados ordenó mátalo, fue lo que dijo uno de los militares. Uno de los elementos se dio cuenta que todo se estaba videograbando, por lo que alertó a sus compañeros y de inmediato comenzaron a recoger los casquillos percutidos de que le habían disparado a la camioneta. Sacaron a Alexis por la puerta trasera de la camioneta y se lo llevaron herido en calidad de detenido. La detención se informó en pues el parte oficial a través de los comunicados del gobierno de Sinaloa como un logro. Estaban diciendo que era un logro del combate contra la delincuencia. Falso. Un peritaje de la defensa de Alexis realizado en el lugar de la agresión incluyó la videograbación para demostrar que la Guardia Nacional mintió.
en su reporte y estuvo a punto de asesinar a un hombre inocente, a Alexis. El juez federal, al ver las evidencias, decidió liberarlo y declarar la no vinculación a proceso. Entonces estamos viendo cómo el Poder Judicial, como actualmente pues está funcionando, sí puede evitar que se cometan injusticias por parte del ejército mexicano. Pero eso obviamente que no le gusta a Sheinbaum, porque Sheinbaum quiere cometer violaciones graves a los derechos humanos. Y por tanto, pues hoy es esta también parte de las notas que son destacadas sobre los abusos de autoridad, de violencia por parte del ejército mexicano. Fue perseguido por militares en la colonia Miguel Hidalgo. Le dispararon a la camioneta, la chocaron y lo hicieron impactarse contra un poste. Le siguieron disparando en varias ocasiones hasta dejar el vehículo de Alexis prácticamente inmóvil. Uno de los militares gritaba a sus compañeros: «Mátalo, mátalo». Sin embargo, la cámara de un negocio filmó en audio y video toda la escena. Los militares se dieron cuenta de la cámara, recogieron casquillos y decidieron llevarse a Alexis herido en calidad de detenido. Posteriormente, el gobierno de Rubén Rocha Moya anunció la detención de Alexis como un logro. El video que está en manos del periódico Reforma revela otra realidad, una versión totalmente distinta. Se pueden dar cuenta entonces que los abusos contra el pueblo de México están garantizados con la represión de Claudia Sheinbaum Pardo. Y esa es la principal intención que ellos tienen con su reforma narcojudicial, con la militarización de México, dejar en completa indefensión a millones de mexicanos ante los abusos que puede cometer el gobierno, porque no solamente serían los abusos del ejército, sino también cualquier reforma que sea violatoria de los derechos humanos no podría impugnarse, no podría revertirse, no podría hacerse nada con eso. Contra eso serían decisiones inatacables. Vamos con otra de las notas rápidas. Pues una nota rápida que tiene que ver algo parecido con la ufología. Pues tengo que comunicar que a pesar de que muchas personas lo creyeron así en su momento, no existe un registro oficial de la existencia de un caza, o sea, un avión de combate llamado X-1 o X-1, que se le adjudicó a la corporación SpaceX del multimillonario Elon Musk. Las imágenes que fueron difundidas sobre un avión que parece platillo volador habrían sido probablemente hechas con inteligencia artificial. Se ve como una especie de caza negro semiparecido a un platillo volador, pero pues no sería una imagen real. De hecho, les voy a compartir parte de las imágenes de este supuesto platillo, de este supuesto caza, que pues la única fuente que pude encontrar que lo relacionara pues fueron precisamente los sitios de ufología y varios sitios pues de noticias, vamos a decir, falsas o de noticias tendenciosas que no respaldan, ¿no? Que cuando buscamos las fuentes pues no respaldan la nota. Vamos a verlo. Aquí tengo una imagen. No sé si lo alcancen a ver. Ahí está. Sería esta la aeronave, pero resulta ser que es una creación de inteligencia artificial. Se utilizó como portada de algunos videos en YouTube precisamente para atraer visitas. Bueno, este es un artículo que presenté desde ayer en la noche. Dice: ahora niegan gobiernos la existencia del proyecto Aurora, el avión que rompe el Mach 6. Los supuestos platillos voladores, se ha comentado, podrían ser máquinas desarrolladas en la denominada Área 51, aún hoy fuertemente custodiada. De los proyectos más o menos conocidos está el proyecto Aurora, que ya en la década de los 60
podía romper el Mach 3, es decir, que puede superar una velocidad de los 3.600 kilómetros por hora. Hay el desarrollo de varias máquinas tripuladas y no tripuladas. Las no tripuladas se conoce como drones, con estas características, que se han utilizado para realizar vigilancia, espionaje, combate, infiltración, transporte y ataque. Pero la cosa más extraña que se dice es que ahora niegan completamente una parte de este proyecto. El proyecto Aurora desarrolló los aviones de combate conocidos como Blackbird, pájaro negro, de última generación en su momento, y yo creo que esta tecnología pues no la tiene ningún otro país. Y cuando digo ningún otro país, me refiero a ningún otro país, porque nunca he escuchado que Rusia tenga aviones que tengan esta capacidad de vuelo, de volar a estas velocidades. Tiene casas de combate muy competentes, sin lugar a dudas, pero no esta tecnología. Estos aviones que parecen sombra. Pues bueno, se dice que una tecnología que estarían ocultando la Fuerza Aérea de Estados Unidos sería que poseen un Blackbird con la capacidad de romper el Mach 6, es decir, alcanzar una velocidad superior a los 7.350 kilómetros por hora. Esto quiere decir que en un minuto este avión recorre 122.5 kilómetros por minuto. O sea, no podemos ni siquiera imaginarnos algo que vuela tan rápido, algo que se desplaza de un punto a otro punto del mundo en cuestión de minutos. En cuestión de minutos le da la vuelta al mundo. Entonces, pensar sobre este avión, el Blackbird, que tendría estas características, pues es un avión de combate formidable, un avión de combate nunca antes visto. Y precisamente por esto se habría comentado que cuando se conquistan esta clase de aparatos de vuelo, esta clase de armas, pues se habla de la dictadura del cielo y el espacio, de una dictadura aeroespacial, porque los que controlan este poder militar dominan los cielos. Y quien domina los cielos domina todo lo que pasa en la Tierra. Quizás a eso se refería el presidente John Fitzgerald Kennedy cuando dijo que era vital conquistar la superficie de la Luna, porque quien conquistara la superficie de la Luna definiría o tendría el derecho de definir el destino de la humanidad. Y es que pensémoslo, serían muy contadas las personas que han estado allá, en la Luna o en el espacio exterior. Aún hoy hay reportes de personas que se acercaron o que intentaron ingresar por diversos motivos al Área 51 y terminaron muy mal. Bueno, incluso se habla de que pudieron haber sido privados de la vida. En el mejor de los casos se habla que pudieron ser detenidos por estar ingresando en un territorio de seguridad nacional. Una fuente muy confiable, al menos teoriza, puedo decirlo así, al menos teoriza, él afirma que tiene testimonios de que la existencia de los platillos voladores es algo confirmado, pero que no son de origen extraterrestre, sino que son máquinas de determinada capacidad de vuelo que han sido hechas por el ser humano con distintos propósitos, precisamente de vigilancia o de ataque. Estos aviones, estas aeronaves, estarían tripuladas por humanoides de extraña apariencia, pero que esa extraña apariencia se debe a que fueron concebidos precisamente para el manejo de esta clase de aeronaves, pero que no sería una civilización extraterrestre, no sería algo así. Para ser sincero, pues creo que esta clase de máquinas abundan los testimonios en personas comunes que en alguna ocasión en su vida lo han visto, incluyéndome. Pues debo de confesar que yo vi en alguna ocasión algo extraño, una especie de disco color café, una especie de disco haciendo un zumbido muy extraño, sobrevolando pues un territorio del Estado de México. También en la Ciudad de México me comentan personas que vieron algo similar. Un disco haciendo un extraño sonido como de vibración y fuertemente, se nota como algo deteriorado, como si estuviera un poco oxidado, pues la parte de abajo, que es la que se pudo apreciar.
y se dirían que son cosas extrañas que estarían confirmándose. ¿Qué dice Elon Musk? Bueno, Elon Musk es un empresario multimillonario que se dedica a la fabricación de cohetes espaciales. La corporación que él tiene se llama SpaceX. Bueno, y resulta ser que estos cohetes utilizan motores de propulsión a chorro, es decir, motores que utilizan una reacción de combustión todavía para impulsarse. Estos motores son distintos a los que habíamos visto pues fabricados por la NASA. Estos motores tienen una capacidad de ejercer una fuerza de más de 74 meganewtons. No son cohetes que se muevan con tecnología de antigravedad ni motores de iones. Precisamente por eso de la antigravedad, inmediatamente comencé a sospechar que podía ser falsa la nota sobre el X-1, este supuesto caza que decían que flotaba con antigravedad. Hasta la fecha no se sabe que exista esa tecnología. Si bien en algún momento se le dijo o se ha teorizado que la Fuerza Aérea de Alemania, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, habían logrado diseñar platillos volantes con antigravedad, pues no deja de ser hasta la fecha como un rumor de las redes sociales o de foros de ufología. Y podría ser una explicación tentativa al origen de los denominados platillos volantes, u ovnis, objetos voladores no identificados. Durante una entrevista que se le practicó a Elon Musk por parte del periodista norteamericano Tucker Carlson, Elon Musk confirma que hay armas secretas de Estados Unidos que podrían en algún momento confundirse con platillos voladores que muchas personas dicen haber visto. Entonces eso que a lo mejor alguna vez se vio o algo que tanto reportan que se habría caído y que explotó en determinadas montañas, hay muchas personas que creen eso, podrían ser seres humanos que por el impacto pues quedaron completamente desfigurados, y en su momento la gente pensó que eran, no sé, seres extraterrestres, ¿no? Porque hay personas que incluso comercializaron fotografías de ufología hablando de algo parecido. Los objetos voladores no identificados son una cosa, dice, pero siempre hay un montón de programas, clasificados en marcha. Dice Elon Musk, hay nuevos aviones, nuevos misiles y cosas así que no se reportan a los medios de comunicación, que no se documentan en revistas. Hay una revista que a lo mejor se ha documentado algunas cosas extrañas y está muy ligada al gobierno. Es una revista de Estados Unidos que se llama Defense. Elon Musk aseguró que su constelación, que él tiene orbitando la Tierra, a más de 6.426 satélites de su corporación Starlink, nunca ha tenido que maniobrar alrededor de un ovni. O sea, dice que esto, hagan de cuenta que está dándole la vuelta al mundo a una velocidad de más de 11 kilómetros por hora. Todos estos satélites que tiene Elon Musk, más de 6.426. Y dice que en todo ese tiempo nunca ha visto un ovni, que nunca ha visto un objeto volador no identificado. Sus satélites nunca se han estrellado con algo así. Por tanto, pues sería cosa de pensar que realmente no hay tal cosa, no hay platillos que estén ahí fuera de la Tierra, que el vuelo sería tal vez interno. Razón por la cual no tiene ninguna evidencia de la existencia de extraterrestres o de visitas extraterrestres a la Tierra. Sin embargo, Elon Musk prometió que en su momento, si algún día llega a descubrir algo, lo publicará inmediatamente en su red social X, antes llamado Twitter. Dijo a Tucker Carlson, probablemente y sería nuestra publicación número 1 de todos los tiempos. Si llegara a descubrir algo así, que lo publicaría en X. Bueno, pues hay una cosa que sí relaciona a Elon Musk con el proyecto Aurora. Aunque él no lo dice públicamente, sí hay una cosa que lo relaciona con el proyecto Aurora. Resulta ser que él tuvo un hijo y él siempre elige nombres muy extraños para sus hijos. Resulta ser que Elon Musk
le puso a este hijo el nombre de XAEA-12. El hombre más rico del mundo le puso por nombre el modelo de un avión de Lockheed Martin, un avión espía, por cierto, un avión del proyecto Aurora, a su hijo. Y a lo mejor por esa razón, pues alguien en redes sociales consideró en relacionar a Elon Musk con un supuesto avión platillo volante con antigravedad. Pero no, hasta la fecha no tenemos un registro oficial de esto. Si fuera así, si Elon Musk hubiera realizado un caza con estas características, lo primero que hubiera hecho sería precisamente presentarlo a través de su cuenta de X, en su red social X, y eso no se ha visto. Bueno, pues ya casi terminamos con esta sección de notas rápidas. Nos vamos con otros hechos de violencia ahora en Celaya, Guanajuato. 3 policías fueron privados de la vida, ex policías, que integraban la Policía Federal. Fueron privados de la vida en un bar en su día de descanso. Es otro de los muchos hechos de violencia que se registran a inicios del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, que es la continuación de los 6 años más violentos de México con López Obrador. Buscan a presunto asesino de una niña de 12 años de edad en Chiapas. El agresor se llamaría Víctor José Carrera, de 45 años de edad. La niña, un momento les digo el nombre. La víctima es Guadalupe Liliana. A ver, un momento. Creo que no está en este bloque. Este es un hecho que conmociona mucho y que nos muestra que en Chiapas, de donde han huido más de 15,000 personas por la violencia del narcotráfico, también hay otra clase de problemas. La violencia contra los menores es una realidad triste, desafortunada, de uno de los estados más pobres de la República Mexicana y más olvidados y abandonados por el gobierno de López Obrador. Hallan cuerpo de Liliana Guadalupe, niña de 12 años de edad, reportada como desaparecida en el estado de Chiapas. La menor era conocida por vender dulces para apoyar a los gastos de su familia. Ella estaba desaparecida desde hace 3 días, pero fue la tarde del miércoles 23 de octubre en que se encontró su cuerpo sin vida. La habían enterrado en el terreno de una casa. Se reportó a los oficiales que la infante se dedicaba a la venta de dulces y que desapareció desde el pasado 19 de octubre. Nadie supo nada más de ella. Aparentemente la última vez que habría sido vista fue en las calles de Barrio Colón, al norte de Tuxtla Gutiérrez. En el reporte de Alerta Amber dice que nació el 22 de junio del año 2012, tenía 12 años de edad, la fecha en que desapareció 19 de octubre de este año, en Tuxtla Gutiérrez, pelo castaño obscuro, ojos cafés claro, 1,40 metros de estatura, peso aproximado 40 kilogramos. La Fiscalía halló los restos. Después de un par de días de buscarla, la Fiscalía del Estado de Chiapas reveló que realizaron al menos 3 cateos en diferentes viviendas localizadas en la calle 7A Norte, 4A, 5A Poniente, pues presumían que probablemente habían llevado secuestrada a la menor a esos lugares. Tras llevar a cabo las revisiones, los oficiales informaron que encontraron el cuerpo enterrado en el patio de uno de los domicilios. Ante la posibilidad de que se tratara de Liliana Guadalupe, los familiares fueron llamados para reconocer los restos y ahí fue cuando se confirmó esto, que alguien la privó de la vida. Exigen justicia, obviamente que exigen justicia y castigo para quien hizo esto a Liliana de 12 años de edad. ¿Por qué? También esa es la pregunta, ¿no? Lo que tienen que responder las autoridades. ¿Por qué? ¿Qué sociedad puede estar tan enferma como México para crear un monstruo que le haga esto a una niña de 12 años?
Creo que muy desapercibido también ha pasado esta nota últimamente. Fue privado de la vida una persona en Francisco y Madero, Culiacán. Pues con estas privaciones de la vida se superan ya los más de 320 asesinatos en Sinaloa. Obviamente que todas estas cifras de asesinatos son ocultadas por el gobierno. Asesinan un hombre en un presunto ataque directo en la colonia Olivar del Conde, esto en la Álvaro Obregón, Ciudad de México. La supuesta Ciudad de México, que era muy segura, se inventó que con el sistema de Sheinbaum, pues no, la realidad de las cosas es que la criminalidad se disparó y lo que se hizo fue ocultar muchos muertos. Asesinan 2 personas cerca del malecón de Mazatlán, Sinaloa. Con esto ya suman más de 332 personas asesinadas en Sinaloa en la guerra entre los Chapos y los Mayos. El politólogo argentino Agustín Laje presenta su nuevo libro Globalismo. No globalización, globalismo. Pues dice que básicamente el globalismo se puede definir como el asalto al poder por parte de organismos internacionales en la toma de decisiones sin consultar a los pueblos. La Agenda 2030 mundial fue realizada únicamente por 87 personas. Denuncia esto Agustín Laje, que él investigó la Agenda 2030 y que concluye en un absurdo. ¿Cómo puede ser que una política que se está tratando de imponer al mundo, a los más de 80,000 millones de personas que hay en el mundo, únicamente fue determinada por 87 personas? ¿Quién le dio el poder a estas personas? ¿Quién votó por estas personas? ¿Quién les dijo a estas personas, a estas 87 personas, que queríamos una Agenda 2030? Nadie. Nadie, es un gobierno antidemocrático, el globalismo. Bueno, pues dice que en la implementación de esta agenda, obviamente que hay muchos fracasos, pero no quieren reconocerlos. No hay paz mundial, no hay alimentación, hay hambruna, hay guerras, y entonces ahora dicen que como los objetivos del 2030 no se van a cumplir en el año 2030, amenazan con extenderlo a una nueva agenda que se va a llamar Agenda 2045. La Agenda 2045 sería la nueva versión acelerada de esta Agenda 2030. Comentó Agustín Laje que, pues, para nosotros, para los países tercermundistas de Iberoamérica, como es el caso de México, Venezuela, Nicaragua, pues nosotros no tenemos que preocuparnos ahora sí que mucho por la Agenda 2030, porque nosotros ni siquiera llegamos a jugar en esas ligas. Nosotros estamos atrapados en tiranías socialistas de vieja usanza, en tiranías criminales de las más viejas, de las más rancias que se pueden imaginar. Pues eso representa la judía soviética Claudia Sheinbaum, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Gustavo Petro. Son tiranías de la vieja usanza. Bueno, Agustín Laje hizo como una matización con relación a Gustavo Petro. Dijo que Gustavo Petro sí forma parte de la Agenda 2030, pero que no tiene fuerza en Colombia como para impulsarla ni para volverse dictador, que ha sido un fracaso su intento de asalto al poder en Colombia. Pues ojalá y sea así, su diagnóstico sea cierto. El obispo LGBT, es decir, del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, Raúl Vera, el obispo de Saltillo, ideologiza el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. Dice que fue por racismo que lo asesinaron, que por su origen indígena, lo cual, perdóneme, discúlpeme, pero es una mentira. Al padre Marcelo Pérez Pérez lo asesinaron por denunciar el narcotráfico, por denunciar la alianza criminal que existe entre Rutilio Escandón, del partido Morena, y los grupos narcotraficantes de la droga. Yo no sé por qué se le da la vocería, se le da espacio a este sujeto, a Raúl Vera, al obispo de Saltillo, para opinar sobre la muerte de Marcelo Pérez. El señor Raúl Vera es como un agente
de todas estas agendas progresistas. Ha cometido la grosería, y yo no sé por qué no lo expulsan de la Iglesia Católica, de decorar el altar de la iglesia que preside con la bandera gay, de promover la transexualidad desde el púlpito de la iglesia. Yo no entiendo, ha hecho procesiones con la bandera gay. Y como parte de estas agendas, Raúl Vera, que yo pues lo veo, al señor obispo lo veo francamente algo trastornado, se le ocurre decir que el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez fue un acto de racismo. En vez de decir que fue un acto de narcoterrorismo, en vez de decir que es culpa de Claudia Sheinbaum por la situación de violencia criminal que ha permitido extenderse por todo el país. Muy mal por parte de Raúl Vera y mal por parte de quienes le permiten ser el vocero de estos temas. Nunca he escuchado, por cierto, a Raúl Vera denunciar frontalmente los crímenes del narcotraficante López Obrador, de su alianza con el cártel de Sinaloa. Nunca he escuchado a Raúl Vera reclamar la destrucción de las instituciones por parte de López Obrador. Así que bueno, pues es un personaje que poco, mejor dicho, nada tiene que ver realmente con la doctrina católica o con la iglesia. ¿Por qué desde el Vaticano no lo quitan? No sé. Creo que el Vaticano anda funcionando muy mal últimamente. En Cuba, el apagón no se ha solucionado por completo, se siguen aplazando las actividades no esenciales. Los BRICS, que tuvieron su cumbre en Rusia, tuvo un pequeño incidente. Resulta ser que, a pesar de que son miembros de la misma organización, el presidente de la India, Narendra Modi, que es un dictador, pues le reclamó prácticamente al presidente de China, Xi Jinping, le pidió que él es el culpable, prácticamente fue lo que dijo, le dijo que él tiene que mantener la paz entre China y la India. Y recordemos que las relaciones políticas por relaciones fronterizas no se lleva bien la dictadura comunista de China con el gobierno de la India. No se llevan bien. Entonces por ahí es algo que seguramente vamos a tener noticias de cómo es que dentro de los BRICS ni siquiera ellos mismos se toleran. En Italia, mafias sindicalistas se organizan para realizar protestas contra la presidente Giorgia Meloni. Esto dicen que lo van a realizar el 20 de noviembre. Son parte de las ofensivas de la extrema izquierda contra contra la primer ministra católica de Italia. Israel atacó instalaciones de la agencia de noticias, del grupo terrorista Hezbollah, un canal de televisión que se llama Al-Mayadeen. Pues lo han atacado y ¿quién le va a reclamar algo al Estado de Israel, verdad? Cuenta con el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué sí podrían reclamarle? Yo no soy simpatizante del canal de noticias de Al-Mayadeen, pero creo que todos comprendemos que es un canal de noticias, no es por tanto un objetivo a atacar, y al parecer fue atacado sin mucho fundamento. Tras atentado pues contra una empresa estatal de Turquía que desarrolla armas aeronáuticas o desarrollo de una empresa aeronáutica del Estado turco, el presidente de la OTAN, Mark Rutte, dice estar apoyando a Turquía y condenar pues estos hechos. Protestas pero hay que decirlo, ¿no? Este comunicado de Mark Rutte, dirigente de la OTAN, que supuestamente dice que apoya a Turquía, puede tener intenciones dobles, porque la sospecha de un ataque así podría ser para que Turquía no reaccione contra el Estado de Israel. Entonces podría ser una amenaza abierta contra Turquía y la OTAN responde a los intereses del Estado de Israel. Entonces por ahí hay algo turbio, ¿no? Hay algo por debajo que luego podremos explicar o a ver si luego tenemos más información. Por el momento es esto. Protestas en Atlistac por falta de operaciones de un hospital en Guerrero. Dice que desde el año 2001 fue construido y que no se ha podido iniciar su funcionamiento. No sé si es por falta de recursos, pero al parecer hay mucha corrupción en cuanto al manejo de los terrenos, porque los terrenos han sido reclamados por otras personas. Juez desmiente a Claudia Sheinbaum, dice que le notificó con un documento real y no solamente por un código QR.
que ella está en desacato judicial. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum es una ignorante, una analfabeta completa del derecho. No le interesa el derecho porque siempre se ha manejado por la violencia, por la corrupción. Entonces, Claudia Sheinbaum no sabe que en el mundo del derecho te puede notificar por cualquier medio. O sea, si tú sabes que existe una resolución porque lo publicaron en la prensa, porque fue motivo de noticia nacional, basta con eso para darte por notificado, aunque no te llegue la hoja formal del documento que habla de una suspensión. Y si ya sabes y dices que de todos modos vas a cometer un desacato judicial, pues eres una delincuente. Claudia Sheinbaum es una delincuente, de eso no tenemos ni la menor duda. México. Estudiantes reclaman a Gerardo Fernández Noroña en una participación en su universidad por la reforma que elimina el control de convencionalidad, que quiere decir que si se elimina, pues las leyes que violen derechos humanos podrán pasarse por el arco del triunfo, lo que diga la Constitución y los tratados internacionales. Bien por ellos que le reclamaron. Jueves, bueno, pues este jueves ya se llevó al Pleno del Senado votar los cambios de los artículos 105 y 107 que le permiten a Morena aprobar reformas que violan los derechos humanos sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver algo al respecto. Un hombre armado en Brasil priva de la vida a 3 personas tras estar atrincherado por horas. Se sospecha que podría padecer de sus facultades mentales. Confirman que Norcorea ha enviado a más de 3,000 soldados norcoreanos a Rusia para atacar Ucrania. Esto lo dice Estados Unidos, pero Rusia no lo acepta, pero tampoco lo niega. El rapero estadounidense Eminem, de nombre real Marshall Bruce Mathers III, pues muestra la desesperación del Partido Demócrata. Llevan al rapero para presentar a Barack Obama en un evento del Partido Demócrata. Barack Obama, que es el responsable de la violencia en México cuando envió toneladas de armas para los cárteles de la droga a través del fallido operativo Rápido y Furioso. Barack Obama, que fue un gran promotor de la degeneración sexual de la infancia de los Estados Unidos. Un anticristo, ¿no? En todos los aspectos. Barack Obama, el responsable de 8 años de guerra, de asesinatos en todo el mundo. Él financió todas esas guerras en Oriente. Pues tenemos un personaje perverso que utilizan para tratar de impulsar la carrera política de Kamala Harris. Y el caso de Obama es realmente un cadáver político. Yo no sé cómo pueden presentarlo. Barack Obama, recordemos que coronado por toda la corrupción internacional, incluso se le dio, creo que, un premio Nobel de la Paz. En este momento no recuerdo por qué, pero se le galardonó al criminal Barack Obama. ¿Cómo pueden darle el premio Nobel de la Paz a un hombre responsable del asesinato de tantos niños en el mundo? Es una cosa increíble, ¿no? Y haciéndose pues el mal acto de rapear, Barack Obama rapea la canción más conocida, el rap más conocido de Eminem, diciendo que de esta forma va a apoyar a Kamala Harris. Esto pues obviamente es un acto propagandístico. Algunos lo han celebrado como simpático por parte de Obama, otros no lo creen simpático, lo consideran como un acto desesperado. Yo creo que sí va más por ahí, un acto desesperado del Partido Demócrata. Hay que recordar que Barack Obama con anterioridad se burló de la violencia en México, diciendo que le encantaban los narcocorridos de Peso Pluma. Gustavo Petro excedió los gastos de campaña. El presidente de Colombia, aliado de Claudia Sheinbaum, ese Gustavo Petro que nos reveló que Claudia Sheinbaum fue miembro del grupo terrorista M19, Movimiento 19 de Abril, pues dicen que excedió gastos de campaña por más de $1,200,000. El problema con esto es que Gustavo Petro tuvo fuentes de financiamiento ilícito. Y es por eso que se toma mucho en consideración este asunto. Bueno, pues es así que llegamos al final de las notas rápidas. Vamos a hacer una pausa y prácticamente entramos en la parte final de esta emisión de este 24 de octubre.
Continuamos. Bueno, pues hoy las principales portadas de los periódicos de circulación nacional quedan muy mal. Siguen hablándonos del Toro Valenzuela y pues a lo mejor Eduard fue un buen beisbolista que estuvo en los Dodgers de Los Ángeles, California, pero tampoco puedo dejar de pensar que muy probablemente esto de hablar tanto del Toro Valenzuela, pues tenga Fernando, ese era el nombre que quería decir, Fernando el Toro Valenzuela, pues tenga algún sesgo de quedar bien con el narcotraficante López Obrador. Van a decir que ya estoy delirando, ¿no? Pero es que yo recuerde, antes de este sexenio no se hablaba tanto así del béisbol. Y sí se los creo que el día de ayer estuviera en la portada de los principales periódicos. Pero ya el día de hoy seguir hablando de este señor, no sé, como que hay cosas muy lamentables que están pasando en nuestro país como para tratar de soslayarlas con el fallecimiento de un beisbolista. Morena quiere dar poder absoluto al Congreso para aprobar leyes inconstitucionales. Ya lo habíamos escuchado. Diario de Yucatán es el que rompe un poco con esto y dice lo siguiente: supremacía de la 4T, iniciativa de Morena para que ningún recurso legal frene o invalide una reforma. Opositores acusan de un intento de cooptar el Poder Judicial de la Federación, mientras que Adán Augusto López de Morena, coordinador en el Senado, presentó ayer en el Pleno del Senado la iniciativa de reforma de los artículos 1, 103, 106, 107, supongo, de la Carta Magna, para que ningún recurso legal, ojo, ninguna defensa de los derechos humanos pueda ser interpuesta contra una reforma hecha por el Congreso. La iniciativa anunciada por la mañana, que tuvo una reunión con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ya fue publicado, dice, en la Gaceta Parlamentaria este martes. Al respecto, Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista de la UNAM, explicó que la iniciativa morenista es una admisión disfrazada de reforma. Y es grave, muy grave, que se elimine cualquier recurso legal para defenderse de una dictadura. Una nota importante es que comenzó a circular la noticia de que en los McDonald's de Estados Unidos nuevamente hubo una alerta por parte de una bacteria conocida como E. coli, Escherichia coli, que es una bacteria que puede ser potencialmente mortal, que estaría contaminada la carne de estos restaurantes de comida rápida, pero aclara la empresa mexicana, la división de McDonald's México dirigida por los empresarios de Grupo Arcos Dorados, dicen que la carne que comercializan en los restaurantes de México no es la misma que abastece a los restaurantes McDonald's de Estados Unidos. Aunque pues hay que reconocer que estas carnes que se procesan a nivel industrial y que están congeladas, pues sí que pueden tener algunas veces problemas bacterianos, ¿no? Sobre todo porque esto se da mucho en los restaurantes de comida rápida. No tengo en este momento registros de personas que hayan fallecido por comer en un restaurante, pero sí son los casos más conocidos de Estados Unidos, que hablan sobre carne contaminada con esta bacteria. Bien, pues creo que eso es todo con relación a las principales notas de circulación nacional. Y por último, bueno, pues hoy es 24 de octubre, se dice que es el Día de las Naciones Unidas, un organismo que debemos decir es un prototipo de un gobierno mundial, o sea, un gobierno que no respeta la pluralidad de los pueblos. La ONU es un organismo que atenta contra la democracia, y es un organismo que a tantos años de su creación es un fracaso en su principal propósito,
que supuestamente era brindar paz y seguridad internacional. No hay tal cosa. No tenemos esa paz conquistada, a pesar de los millones de dólares que se gastan en el funcionamiento de Naciones Unidas, que recordemos que también pues ha tenido un papel muy desaseado en la protección de movimientos guerrilleros, y ahora el Estado de Israel los acusa de proteger a extremistas del Hezbollah. Bueno, eso en el mundo, vamos a decirlo, en las fechas que han fijado, ¿no?, los organismos internacionales. Pero pues para nosotros este 24 de octubre no tiene que ver nada con ese organismo. Poco le debemos a ese organismo, no le debemos nada, quiero decir, a ese organismo, e incluso podría decir que le debemos muchos problemas. Una cosa que puedo comentar de Naciones Unidas es que el edificio que sucede en Nueva York, Estados Unidos, fue donado por el satanista David Rockefeller. Entonces ya desde el inicio del edificio de Naciones Unidas, pues podemos hablar cosas muy negativas de dicho organismo. Voy a darles la fecha en concreto. Órgano de la ONU, edificio de la ONU. El edificio de la Secretaría de las Naciones Unidas está ubicado en Turtley Bay, en el área de Midtown, Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. El sitio donde se encuentra la sede de la ONU fue donado por John D. Rockefeller, quien compró los terrenos del Turtle Bay. Tiene 39 pisos, tiene una altura de 154 metros. Es de estilo internacional, es decir, no representa ninguna cultura. Es así como un estilo feo, modernista. Está hecho de cristal verde y de mármol de Vermont. Su ubicación, pues ya la dije, Midtown, Manhattan. Y fue donado por el satanista John Davison Rockefeller. Si eso no les dice nada, que el clan Rockefeller compró los terrenos y el edificio para esa organización siniestra de Naciones Unidas, pues entonces no tendría yo nada más que decir. De sobra sabemos que pues los Rockefeller han hecho mucho daño a México. La criminal revolución mexicana es una evidencia de los golpes de Estado que impulsaron ellos contra nuestro país a través de agentes traidores, como es el caso de los hermanos Madero. ¿Qué más podría comentar sobre eso? Pues yo creo que no mucho. Sobre las Naciones Unidas. Vamos entonces con algunos acontecimientos de este día. Importante hecho ocurre hace un año, en el año 2023, un día como hoy, entró con una fuerza inconmensurable el huracán Otis, huracán categoría de nivel 5. Por los daños que causó, se ha considerado como el huracán más grande en cuanto a gastos del año 2023 a nivel mundial. Y lamentablemente le tocó a los guerrerenses, a los acapulqueños, sufrir el huracán Otis de categoría 5, con uno de los peores gobiernos de la historia de México, incluso me atrevería a decir del mundo, que es la crueldad de Andrés Manuel López Obrador. La ayuda a un año nunca llegó. Acapulco no fue reconstruido con ayuda del gobierno nunca. Los empresarios y diversas asociaciones civiles sí que impulsaron la reconstrucción de Acapulco. Bueno, digo, en medida de lo posible. Pero con la llegada del huracán John, otra vez se pierde gran parte de la reconstrucción. A este año
del paso del huracán Otis, debemos de recordar que la administración de López Obrador destruyó, bien importante, destruyó el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden. Por eso, cuando ocurrió el huracán Otis, en vez de tenerse el dinero apartado precisamente para atender a desastres naturales, descubrimos que el partido narcotraficante Morena decía, sí, vamos a ayudar, pero espérenos, porque vamos a ver de dónde nos robamos dinero para ayudar a la gente de Acapulco, a la gente de Guerrero, porque no solamente fue Acapulco. Y es así el desastre, la incompetencia, la mediocridad. ¿Qué pasó en un día como este? Bueno, pues en los días siguientes, López Obrador intenta un acto propagandístico subiéndose en un jeep color verde olivo, un jeep militar, y queda atascado en medio de un lodazal. ¿Que nadie le dijo al presidente que con el paso del huracán se destruyeron las carreteras? Parecía que no. Y entonces únicamente fue a empantanarse, a quedar atrapado en el lodo. Entonces, mientras la gente necesita ayuda, mientras la gente necesitaba recursos, mientras la gente necesitaba algo, pues no. La atención tenía que ser el matoncito de barrio, López Obrador, que tanto le gustaba engrandecerse, publicitarse, con decir que él es el centro de atención, y cuando se le critica fuertemente por el desastre y que no quiere asistir a ver a los damnificados tras varios días, porque primero sí fue a hacer acto propagandístico, a encerrarse en un cuartel militar, y posteriormente que se le cita para recorrer las zonas afectadas y brindar ayuda, ya no quiso ir. ¿Y recuerdan por qué dijo que no quería ir? Que porque le podían faltar el respeto. Le daba miedo que le faltaran el respeto personas que no tenían para comer, personas que perdieron todo lo que tenían, personas que perdieron su casa, personas que tenían que estar soportando el olor a putrefacción de los cadáveres de perros y de personas que quedaron debajo de los escombros, y de lo cual pues llegaba el olor fuerte, el olor fétido. Personas que tenían que padecer la falta de agua potable y que empezaron a desarrollar enfermedades clasificadas como dengue, picaduras de mosquitos, falta de electricidad, asaltos a tiendas y a casas porque se metían a robar a las casas tras el paso del huracán Otis. Hoy estoy haciendo memoria de todo eso, hoy vale la pena hacer memoria de todo eso, porque todo eso lo permitió Andrés Manuel. ¿Qué se puede decir de un gobierno como ese? Es un gobierno inhumano. Y sí vale mucho la pena reflexionar. Saben ustedes que yo soy muy directo. Yo digo las cosas así, tal cual. No le tengo que estar dando la vuelta como lo hacen los presentadores de televisión y de radio, que le dan muchas vueltas para decir las cosas que son bastante simples. El presidente es cruel, el presidente es inhumano, el presidente se fue a encerrar a su Palacio Nacional, que se robó, para no escuchar el clamor, las protestas del pueblo de México. Todo el tiempo el Palacio Nacional ha estado cercado por vallas metálicas, porque bien sabía el dictador que la debía. Ahora se burla de los mexicanos imponiendo su marioneta y dice, bueno, pues ahora sí le estalla el país a la tonta Sheinbaum, que la seleccionó precisamente por eso, por ser una mujer débil, pusilánime, cruel también, inhumana, indiferente a todos los problemas del país, pues que le explote. Yo ya fui presidente, yo ya me robé lo que quería, dice López Obrador, lo bailado nadie me lo quita. Y es precisamente en los peores momentos que se conoce la calidad de un gobierno, y este fue un gobierno mediocre en todos los aspectos. Eso fue Otis, eso fue lo que nos permitió ver Otis. Que recemos a Dios porque no haya un terremoto, porque no haya una explosión, porque no hayan inundaciones, porque no vengan desastres naturales, porque estamos solos ante un gobierno asesino y narcotraficante. Estamos completamente solos.
es que pongamos también de ejemplo, dirán, otra vez Sinaloa. No, no es solamente Sinaloa, es Chihuahua, es Monterrey, es Chiapas, es Guerrero, es Michoacán, es Veracruz. La gente está sola ante los grupos criminales porque la narcopresidente ya dijo que ahí no pasa nada, y no pasa nada porque lo dijo ella y punto. No pasa nada. No pasa nada. Cállese o va el ejército a romperle su madre. Es lo que dice la presidenta Sheinbaum. Con otras palabras, pero es lo que dice. El país de no pasa nada. Año de 1950, en la Unión Soviética se forman los comandos especiales de los Spetsnaz, comandos de fuerzas especiales del GRU, Departamento Central de Inteligencia. Estos se supone que eran soldados o las fuerzas especiales de la Unión Soviética, no precisamente siempre utilizados contra amenazas externas, sino que el régimen comunista utilizó también estos agentes especiales, los Spetsnaz, contra agentes subversivos políticos dentro del país, es decir, personas que eran críticas de la tiranía comunista que se estableció por extranjeros en 1917 en países como Rusia. Año de 1947, en los Estados Unidos, la corporación Walt Disney, su fundador, el masón Walter Elias Disney, acusado de abuso sexual, testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a todos sus empleados por tener, según él, tendencias comunistas. El cuento de acusarlos de comunistas por parte del masón Walter Elias Disney era precisamente no acceder a muchas de sus demandas laborales. Esto en el año de 1947. ¿Por qué vale la pena destacar esto? Pues porque actualmente la corporación Disney se dice ser muy progresista, muy socialista, y en sus orígenes encontramos esta clase de cosas. Que ellos sí le van a demandar, sí van a seguir apoyando propaganda comunista en otros países, pero si les estalla el problema a él en sus políticas laborales, entonces se van a volver los más acérrimos anticomunistas. Año de 1973, Israel termina con la guerra del Yom Kippur. Por tanto, pues se levantan varias sanciones de carácter petrolero por parte de los países árabes. Y bueno, pues estos son los acontecimientos importantes de un día como hoy, 24 de octubre. Cerramos el programa como siempre con oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades de este mundo. Que Dios manifieste sobre el enemigo su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. La he dicho de memoria y a lo mejor le cambié un poco la letra. Dije enemigo y era las perversidades y acechanzas del demonio. Vamos con nuestra siguiente oración, es la oración de San Patricio. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa,
en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor de alma y cuerpo. Cristo, escúdame hoy. Contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo a mi espalda, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad de el Creador de la creación. Amén. Tiene una fuerza indescriptible esta oración, por eso me gusta tanto. Espero que también sea una de sus favoritas. Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinen mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Una cosa más, dense una vuelta por el blog de HRZ, hrz-radio.blogspot.com. El día de hoy he presentado el artículo sobre Elie de Gortari, al que podemos definirlo como el tío comunista de Carlos Salinas de Gortari y de Raúl Salinas de Gortari, que es el fundador del PT, el Partido del Trabajo, donde están políticos infelices como Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, ese que le llaman Changoleón, pues es un político emanado precisamente de la mafia de Salinas de Gortari. Es un militante de López Obrador, de Morena, y es de Salinas de Gortari. Entonces, necesitamos mucho conocer bien a los políticos que han hecho daño a México, ubicar bien sus nexos familiares, ubicar bien quiénes son, porque solamente de esa forma podremos liberarnos de las mentiras que a lo mejor luego se dicen en medios o de las narrativas rebuscadas y que solo confunden de determinados pseudohistoriadores. Hay que apegarnos precisamente a los hechos, a los nexos familiares de estos linajes perversos para comprender por qué todo está tan mal y cómo es que llega López Obrador realmente al poder apoyado por todos estos.
muy contrario a lo que él se presentaba como un alternativo, como un independiente, o dijeran un salido del sistema, no, un outsider, pues no lo es. Estuvo apoyado por todas estas mafias que giran en torno al clan de un presidente comunista que tuvo México, que se llamaba Lázaro Cárdenas del Río, un matón de la Revolución Mexicana que siguió haciendo daño a México hasta principios de la década de los 70s, y que deja como legado a su familia, a su clan de corruptores que siguen dañando el país conforme él lo hizo cuando estaba en vida. Es uno de los ídolos del dictador López Obrador. Es un personaje siniestro de la política mexicana. Es el asesino del presidente Venustiano Carranza. Un matón al servicio de Estados Unidos fue Lázaro Cárdenas, y tan servicial al mal, hacerle el mal al México, que terminó siendo presidente de nuestro país, porque eso pasa en nuestro país. Los peores llegan a ser presidentes. Es algo que ocurre con mucha regularidad en nuestro país. Entonces, pues yo podría presentar este artículo también el día de mañana, pero pues no es lo mismo que lo tengan, que lo lean, si quieren que lo descarguen, para ver cómo es que la familia de Salinas de Gortari pues también participó. Bueno, Eli de Gortari participó en movimientos criminales como el intento de golpe de Estado de 1968. Y ahora sí, con esto cerramos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.